El juez Everett M.C. Cal llegó al juzgado del condado de Crestwood una fresca mañana de otoño. Su pulido sedán negro brillaba bajo la luz del sol. Salió con un aire de autoridad y seguridad. El propio juzgado, una imponente estructura de piedra erosionada y arcos imponentes, había sido durante mucho tiempo su dominio, un lugar donde se había forjado una reputación de juicio exigente, aunque a veces insensible. Sin embargo, hoy marcaría el comienzo de un cambio inesperado e irreversible. Mientras cruzaba las puertas giratorias hacia los silenciosos pasillos del juzgado, su mente ya estaba concentrada en el expediente del día. Observó con una leve sonrisa las filas de escritorios cuidadosamente ordenados y los pisos de mármol pulido, que reflejaban cada uno de sus pasos. A pesar de la rutina que había definido sus años en el tribunal, el juez M.C. Cal era muy consciente de las corrientes subterráneas que a veces bullían bajo la superficie, rumores sobre cómo ciertos casos se trataban con cierto prejuicio, como algunas voces eran silenciadas antes de que pudieran decir su verdad. Hoy, sin embargo, nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de suceder. En la galería pública, donde la habitual mezcla de abogados, taquígrafos judiciales y curiosos esperaban en silencio, una figura impactante le llamó la atención. Cerca del fondo de la sala, una joven negra estaba sentada sola en un modesto asiento, con una postura impecablemente erguida y una expresión de tranquila determinación. Vestida con un blazer y una falda sencillos pero impecables, con el pelo recogido en un moño apretado. Sostenía un pequeño portafolios de cuero en el regazo y tomaba notas de vez en cuando en un cuaderno desgastado. Para la mayoría, habría parecido una litigante u observadora cualquiera, una estudiante quizás, allí para un proyecto escolar. Pero algo en la calma deliberada de su mirada y la precisión de sus movimientos hizo que el juez M.C. Cal arqueara una ceja. Al comenzar la sesión y abrir un caso rutinario, la voz resonante del juez M.C. Cal resonó en la sala con su habitual mezcla de autoridad y condescendencia. Sin embargo, durante toda la audiencia, no pudo evitar mirar a la joven en la galería. Su discreta diligencia le pareció casi pretenciosa, y se le escapó una risita burlona al restarle importancia a su presencia. En un momento dado, durante un breve receso del juicio, el juez M.C. Cal se recostó en su estrado y murmuró: ¡qué pérdida de tiempo! Otra cara bonita actuando en el tribunal. Su risa baja y desdeñosa resonó por la sala. Luego, cuando se reanudó la audiencia y la tensión en la sala comenzó a aumentar nuevamente, sucedió lo inesperado. Sin previo aviso, la joven se levantó de su asiento. Se hizo el silencio al instante cuando todas las miradas en la sala se volvieron hacia ella. Con un movimiento mesurado y deliberado, metió la mano en el bolsillo interior de su blazer a medida y sacó una pequeña y reluciente placa. Era inconfundible, una placa del Servicio Secreto de Estados Unidos que brillaba bajo las intensas luces de la sala. La placa, nítida y oficial, captó la atención de inmediato. Por un instante, la risa del juez M.C. Cal se apagó en sus labios. Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro palideció mientras contemplaba, paralizado, la revelación que se desplegaba ante él. La actitud de la joven se transformó por completo en ese instante, de una observadora silenciosa y discreta a una figura de autoridad inquebrantable. Levantó la insignia con voz firme y clara mientras declaraba: «Soy la agente Kessa Monroe del Servicio Secreto de Estados Unidos. Estoy aquí en cumplimiento de mis deberes oficiales». La sala del tribunal se sumió en un silencio atónito. Los murmullos que llenaban la sala fueron reemplazados por exclamaciones de asombro e incredulidad. Los periodistas comenzaron a tomar notas y fotos frenéticamente. Incluso los abogados, que previamente habían dado por sentado el desdén del juez M.C. Cal, intercambiaron miradas de alarma y confusión. En ese momento electrizante, la dinámica de poder en la sala cambió drásticamente. El juez, que se enorgullecía de su autoridad impenetrable, ahora estaba expuesto y vulnerable. Su risa condescendiente se transformó en una mirada de absoluta incredulidad. La presencia serena e imponente de la agente Monroe atravesó el caos. Con la placa firmemente en una mano y la mirada fija, continuó: «Debido a las graves acusaciones de corrupción y abuso de poder dentro de este tribunal, estoy autorizado a iniciar una investigación federal inmediata». Su voz, baja y resuelta, no dejaba lugar a discusión. El juez M.C. Cal, paralizado en su asiento, solo pudo balbucear una protesta mientras los agentes uniformados entraban. En ese momento surrealista, todo cambió. La sala del tribunal, otrora escenario de su autoridad indiscutible,
estaba ahora dominada por la innegable fuerza de la rendición de cuentas. Mientras la serena declaración del agente Monroe resonaba por los pasillos, se sembraban las semillas de una nueva era. Un momento que marcaría el inicio de un cambio sistémico y el tan esperado desmantelamiento de un sistema judicial profundamente defectuoso y lleno de prejuicios. Todas las miradas en la sala estaban fijas en él. Cada susurro, cada flash de cámara, daban fe de que el viejo orden se estaba desmoronando. Y cuando la tensión llegó a su punto máximo, el juez McCall se dio cuenta con creciente horror de que su arrogancia finalmente lo había alcanzado y las consecuencias serían rápidas e irreversibles. La sala del tribunal se sumió en un silencio atónito al comprender plenamente la revelación de la agente Kessa Monroe. Durante varios instantes, nadie se movió ni habló. El juez, antes seguro de sí mismo, que momentos antes había estado a mitad de la sentencia con una mueca de desdén, ahora permanecía paralizado, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad, como si le hubieran arrebatado de repente el concepto mismo de autoridad. Al otro lado de la sala, los murmullos estallaron en una mezcla caótica de conmoción, ira y cautelosa esperanza. Los periodistas en la galería se apresuraron a registrar cada detalle, mientras los abogados intercambiaban miradas de incredulidad. Incluso los alguaciles, que momentos antes habían mantenido una fachada estoica, ahora se sentían incómodos al descubrir la realidad de la situación. La agente Monroe, de pie junto a la mesa del acusado, alzó su placa del Servicio Secreto de Estados Unidos para que todos los presentes pudieran verla. Su tono sereno y mesurado interrumpió la creciente cacofonía. Debido a las graves acusaciones de corrupción y abuso de poder en este mismo tribunal, se me ha autorizado a iniciar una investigación federal exhaustiva. Con efecto inmediato, se suspenden todos los procedimientos en esta sala. Sus palabras resonaron en los altos muros ornamentados, y por primera vez ese día, la sala del tribunal no estuvo gobernada por la arrogancia de un solo juez, sino por el peso de una autoridad federal inexpugnable. El silencio que siguió fue palpable. Algunos miembros del público, agraviados por años de maltrato, intercambiaron miradas cómplices e incluso murmuraron palabras de aprobación. Mientras tanto, el juez McCall, cuyo rostro se había vuelto pálido, comenzó a inquietarse y su compostura se desmoronó mientras luchaba por encontrar las palabras. Esto debe ser un malentendido, balbució, con la voz temblorosa mientras intentaba recuperar el control. Pero su protesta fue ahogada por el tono firme e inquebrantable del agente Monroe, quien continuó: "No estoy aquí para debatir el protocolo. Estoy aquí para servir a la verdad". Mientras los agentes federales se movilizaban para asegurar al juez, la tensión en la sala se volvió casi insoportable. El fiscal, cuyos argumentos anteriores habían sido preparados para apoyar los cargos erróneos contra el acusado, ahora se quedó boquiabierto, claramente desprevenido para el repentino giro de los acontecimientos. Mientras tanto, el propio acusado, Ashley Holloway, permanecía sentado, con una expresión que mezclaba solemne alivio y silenciosa reivindicación. Su mirada, firme e impasible, observaba cada instante del caos que se desataba, como si hubiera estado esperando este momento desde el principio. Por toda la sala, los rumores se extendieron rápidamente. Un abogado veterano con traje gris se inclinó hacia un colega más joven y susurró: "Nunca había visto algo así. Esto es la caída de la tiranía". Otros simplemente observaban la escena con incredulidad. Los agentes de seguridad, que una vez se burlaron del juez Coleman, ahora parecían aislados y vulnerables, y su autoridad se desmoronaba ante los ojos de todos los presentes. En medio del caos, la mirada de la agente Monroe recorrió la sala con calma mesurada. Su mirada, fría y resuelta, se encontró con la del juez McCall, quien ahora parecía estar al borde de las lágrimas. «Juez McCall», dijo con un tono firme pero sin malicia, «está arrestado por abuso de poder, obstrucción de la justicia y por perpetuar un sistema de discriminación racial en este tribunal». Sus palabras impactaron con la precisión de un bisturí, y cuando le colocaron el primer par de esposas en las muñecas, una exhalación colectiva recorrió la habitación, una liberación de décadas de ira y dolor reprimidos. Durante un largo instante de suspense, toda la sala permaneció en silencio, con todas las miradas fijas en la escena del tribunal. La mirada, antes imperiosa, del juez había dado paso a una mirada de desesperación e incredulidad, como si los cimientos sobre los que había construido su carrera se hubieran tambaleado irremediablemente. Incluso la defensa, que durante mucho tiempo había sufrido bajo sus fallos parciales,
ahora compartía un triunfo agridulce. La mirada de Esle Holloway, aunque serena, reflejaba el peso de una lucha que se había librado no solo por su propia dignidad, sino por la de innumerables personas que habían sido sistemáticamente marginadas por un sistema corrupto. La agente Monroe centró entonces su atención en los agentes federales, dando instrucciones claras para asegurar la sala del tribunal e iniciar una investigación preliminar. Cada acción fue deliberada, profesional y subrayada por la fría certeza de que la justicia finalmente alcanzaría a quienes habían abusado de su poder. En ese momento de tensión, el tribunal pasó de ser un escenario de opresión a un campo de batalla por la rendición de cuentas. Cada conversación susurrada, cada mano temblorosa, cada mirada de asombro de la audiencia hablaban de una comunidad que comenzaba a despertar a una nueva era, un tiempo en el que incluso los más poderosos podían rendir cuentas de sus acciones. Mientras la sala se llenaba lentamente de murmullos de aprobación y el suave clic de las cámaras, el juez M.C. Cal fue escoltado gentilmente fuera de la sala del tribunal por los agentes federales. Tras su destitución, el aura de autoridad que había caracterizado la época fue reemplazada por una abrumadora sensación de posibilidad. El opresivo régimen de discriminación se estaba desmantelando, poco a poco, y las semillas del cambio se habían sembrado en el corazón del sistema judicial del condado de Crestwood. La atmósfera en la sala del tribunal cambió drásticamente cuando el proceso entró en su fase más crítica. A mitad de un tenso interrogatorio, cuando las risas y las muecas desdeñosas del juez aún resonaban en las mentes de los presentes, las pesadas puertas de madera del fondo de la sala del tribunal se abrieron con un golpe definitivo. Todas las miradas en la sala se dirigieron hacia la entrada. En cambio, un equipo de agentes federales, con sus trajes oscuros impecables y expresiones firmes y decididas. La agente principal, una mujer negra alta de mirada penetrante y voz autoritaria, avanzaba con seguridad. Por un momento, el tiempo pareció ralentizarse. El juez, previamente engreído y condescendiente, cuya risa anterior había menospreciado a la digna mujer negra que observaba tranquilamente el procedimiento, hizo una pausa a mitad de la frase. Su mirada, que había estado fija con desdén en la galería, se abrió de par en par, conmocionada, al ver acercarse el paso firme de la gente. El aire en la sala se densificó con una tensión palpable. Murmullos de sorpresa e incredulidad resonaron en la galería, e incluso la voz del abogado defensor se quebró al mirar a su cliente y a los inesperados recién llegados. «Damas y caballeros», anunció la agente principal con frialdad, con tono mesurado pero firme, «soy la agente Kessa Monroe del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Debido a las graves acusaciones de corrupción, abuso de poder y discriminación racial sistémica en este tribunal, he sido autorizada a suspender los procedimientos y realizar una investigación federal completa». Las palabras del agente cortaron el silencio como un bisturí, cada sílaba, deliberada y cargada de una autoridad innegable, se desvaneció. El juez, cuyo nombre había sido pronunciado con tanta arrogancia minutos antes, intentó intervenir. «Esto es absurdo. Soy el juez», comenzó con voz temblorosa al comprender la autoridad. Al otro lado de la sala, la digna mujer negra en la galería, que había observado durante mucho tiempo el proceso con serena determinación, ahora permanecía un poco más erguida. Su mirada no vaciló, ni siquiera mientras la conmoción del momento recorría al público. En esa atmósfera cargada, cada conversación susurrada, cada mirada intercambiada, parecía subrayar la enormidad de lo que estaba sucediendo. El equilibrio de poder cambiaba en tiempo real. La agente Monroe continuó, con su voz resonando con claridad por encima de los murmullos, con efecto inmediato. «Se suspenden todos los procedimientos. Me haré cargo de esta investigación. Cualquier interferencia en el proceso o intento de obstruir la justicia se enfrentará con la rápida acción federal». Su declaración no fue solo una declaración. Fue un ultimátum que no dejaba lugar a negociación. La placa del agente principal brillaba con fuerza bajo las intensas luces fluorescentes de la sala, un símbolo de autoridad que dejó al juez, antes dominante, visiblemente temblando. La mirada del juez se cruzó con la del agente Monroe por un breve e intenso instante, una combinación de arrogancia desafiante y verdad inquebrantable. Por un instante, su expresión fue de incredulidad, como si no pudiera aceptar la idea de que la misma persona de la que se había burlado con tanta indiferencia, fuera ahora quien hacía cumplir la ley. El silencio que siguió fue casi tangible, cargado con la comprensión colectiva de que el viejo orden se estaba desmoronando. Un oficial federal dio un paso adelante, y con precisión experta,
Se movió para escoltar al juez fuera del estrado. «Juez M.C. Cal», dijo el oficial en voz baja pero firme, «por favor, acompáñenos». Sus palabras, aunque corteses, tenían la firmeza de un juez despojado de su poder. La sala estalló en una mezcla de silencio atónito y suaves murmullos de aprobación de quienes habían sufrido durante mucho tiempo la parcialidad del régimen anterior. Algunos de los presentes en la galería, incluidos miembros de la comunidad que habían estado observando en silencio, incluso se permitieron pequeñas sonrisas triunfantes, una silenciosa reivindicación que hacía tiempo que se hacía esperar. Mientras tanto, el abogado defensor y el fiscal intercambiaron miradas. Su antagonismo anterior ahora fue reemplazado por una curiosidad incierta sobre la escena que evolucionaba rápidamente. El acusado, Esle Holloway, mantuvo la calma a pesar del caos. Su mirada, firme y sin pestañear, reflejaba una mezcla de alivio y triunfo silencioso. Desde hacía tiempo sospechaba que la profunda corrupción del sistema algún día alcanzaría a quienes ostentaban el poder. Y ese momento había llegado. Mientras los agentes federales sacaban al juez caído de la sala del tribunal, el agente Monroe se giró para dirigirse a los ocupantes restantes. «Les aseguro», dijo, suavizando levemente la voz, «que esta investigación busca restaurar la justicia y garantizar que ninguna persona, independientemente de su raza u origen, vuelva a ser maltratada en este tribunal». Sus palabras, mesuradas y resueltas, resonaron profundamente en la multitud. Era evidente que los días de autoridad sin control habían terminado. Había comenzado una nueva era de responsabilidad. Toda la sala del tribunal permaneció en silencio mientras los agentes escoltaban al juez por los pasillos. Sus protestas se desvanecieron en el eco de pasos distantes. En ese momento, todos los presentes, abogados, acusados, secretarios y espectadores, sintieron el cambio de poder. El legado opresivo de la discriminación se estaba desmantelando, e incluso los observadores más jóvenes percibieron que se avecinaba un ajuste de cuentas largamente esperado. El agente Monroe indicó entonces a un par de agentes vestidos de civil que aseguraran la zona y comenzaran la fase inicial de la investigación. Las cámaras seguían disparando mientras los reporteros buscaban todos los ángulos del drama, y las redes sociales se llenaron de actualizaciones en tiempo real. Cada conversación susurrada en la galería, cada mirada furtiva intercambiada entre el personal, daba testimonio del hecho de que el Palacio de Justicia se había transformado de un bastión de viejos prejuicios en un escenario de un cambio radical y muy necesario. En ese momento de tensión, mientras la autoridad federal chocaba con los vestigios de un pasado opresivo, el juzgado se convirtió en algo más que un simple edificio. Se convirtió en un símbolo. Un símbolo de que nadie, por muy arraigado que estuviera en el poder, estaba exento de responsabilidad. Y para Esle Holloway y todos aquellos que durante mucho tiempo habían sido silenciados por la injusticia, fue una promesa de que sus voces finalmente serían escuchadas y sus derechos defendidos con una determinación inquebrantable. La jueza Zaria Coleman entró con paso firme en la sala principal del juzgado del condado de Crestwood. Su presencia transformó de inmediato el ambiente, antes familiar, en un escenario para un cambio radical. El eco de sus pasos mesurados sobre los pulidos suelos de mármol parecía resonar con una autoridad renovada. Al pasar por el vestíbulo, todos los rostros, personal, abogados e incluso visitantes, se giraron hacia ella, presintiendo que este no era el mismo juzgado de antes. Tras el incidente anterior en la puerta, los rumores sobre su firme postura contra las prácticas discriminatorias se habían extendido rápidamente por los pasillos. Ahora, con el peso de esa humillación alimentando su determinación, estaba allí para anunciar un ajuste de cuentas público. Reuniendo sus notas y repasando mentalmente los nuevos protocolos meticulosamente redactados, subió la gran escalera que conducía al auditorio, donde se había organizado una conferencia de prensa de emergencia. Antes de entrar en la habitación, se detuvo en un rincón tranquilo y respiró hondo. Cada detalle de los últimos días, cada espera desdeñosa afuera, cada gesto despectivo del personal de seguridad, resonaba en su mente como una letanía de injusticia. Pero hoy, transformaría ese dolor en una declaración de reforma. Dentro del auditorio abarrotado, el ambiente estaba cargado de expectación. Reporteros locales, líderes comunitarios y una diversa comunidad de ciudadanos llenaban las filas de asientos. Un murmullo de conversación dio paso a un silencio expectante cuando la jueza Coleman subió al podio. Tras ella, un gran mural recién pintado representaba la balanza de la justicia en equilibrio con rostros diversos y optimistas, un símbolo de la nueva era que estaba decidida a crear.
Sus ojos, oscuros y decididos, recorrieron la multitud reunida mientras comenzaba. «Buenos días», dijo con voz clara y autoritaria. «Hoy marca el comienzo de una transformación, no solo en estos pasillos, sino en el corazón mismo de nuestro sistema de justicia». Cada palabra era deliberada, cada sílaba cargaba con la promesa de responsabilidad. Durante demasiado tiempo, esta institución se ha visto afectada por prácticas obsoletas y prejuicios indiscutibles. Ninguna persona, independientemente de su raza, origen o apariencia, debería verse obligada a esperar afuera, sintiéndose disminuida, incluso antes de cruzar estas puertas. Sus palabras resonaron de inmediato. El murmullo en la sala se transformó en una oleada de aplausos de apoyo, mezclados con lágrimas y silenciosos gestos de asentimiento de quienes habían sufrido durante mucho tiempo las indignidades de la discriminación. El juez Coleman continuó describiendo los nuevos protocolos para visitantes, que incluían una recapacitación exhaustiva del personal de seguridad y del personal administrativo, la instalación de un sistema de retroalimentación anónimo, la suspensión inmediata de quienes actuaron con parcialidad. Hoy derogamos las viejas costumbres, declaró. Cualquier violación de la dignidad se enfrentará con medidas rápidas y decisivas. Nuestro tribunal es un santuario de justicia, no una puerta que filtra quien merece ser escuchado. En ese momento, los agentes de seguridad, que hasta entonces se habían mostrado desafiantes, no aparecían en el escenario. Gail Addison y su equipo ya habían hecho circular sus nombres, y una ola de expectación por nuevas medidas disciplinarias se extendió entre la multitud. El anuncio del juez Coleman provocó una mezcla de asombro y júbilo. Muchos en el público, especialmente aquellos que habían sufrido en silencio durante años, estallaron en vítores. Un pequeño grupo de activistas comunitarios incluso levantó carteles hechos a mano que proclamaban «Justicia restaurada y no más esperas afuera», y sus voces se fundieron en un poderoso coro que resonó por toda la sala. A medida que continuaba la conferencia de prensa, la jueza Coleman detalló no solo los cambios inmediatos, sino también su visión a largo plazo para la reforma. Habló del establecimiento de un comité de supervisión independiente compuesto por respetados líderes comunitarios, juristas y defensores de los derechos civiles, que supervisaría todos los aspectos del funcionamiento del tribunal. La transparencia y la rendición de cuentas serán nuestros principios rectores, ella dijo. Debemos construir un sistema donde cada queja sea escuchada, cada voz sea valorada y cada individuo sea tratado con el respeto que merece. Su pasión era evidente en la intensidad de su mirada y la firmeza de su tono, un marcado contraste con el desdén anterior que había empañado su primer encuentro en la puerta. A lo largo de su discurso, entrelazó anécdotas personales, el recuerdo del humillante momento en que le dijeron que esperara afuera y la dolorosa constatación de que muchas otras personas habían sido marginadas de forma similar. Sin embargo, transformó esos recuerdos en un llamado a la acción para el cambio, un llamado a un sistema de justicia que ya no tolerara ninguna forma de discriminación. Al concluir su discurso, una energía palpable llenó el auditorio. Los rostros que la precedían reflejaban no solo esperanza en el futuro, sino también el compromiso de ser parte de la solución. Las últimas palabras del juez Coleman, que este día marque el comienzo de la verdadera justicia en nuestro condado, fueron recibidos con un estruendoso aplauso que pareció resonar en todas las paredes del Palacio de Justicia. En ese momento, cada persona presente sintió que el legado opresivo del pasado estaba siendo reemplazado por un futuro, construido sobre la igualdad y la dignidad. Tras la rueda de prensa, mientras la gente salía del auditorio a la brillante luz de la tarde, la jueza Coleman se quedó unos instantes en el podio. Observó a la multitud, madres con niños, ancianos con lágrimas en los ojos, jóvenes activistas con carteles esperanzadores, y se permitió un breve momento de satisfacción en privado. Ella sabía que el camino por delante sería desafiante, que los sistemas arraigados rara vez cambiaban de la noche a la mañana. Pero también sabía una cosa con certeza. Hoy se plantaron las semillas de una revolución en la justicia. Al bajar del podio, se reunió con Gail Addison y algunos miembros de su personal de confianza. Juntos, revisaron los próximos pasos, sesiones de capacitación inmediata para todos los empleados del juzgado, la implementación de nuevos protocolos para visitantes y una serie de foros públicos donde los ciudadanos pudieran compartir sus experiencias y contribuir a la elaboración de futuras reformas. Cada detalle se discutió con meticulosidad, asegurándose de que nadie pudiera alegar posteriormente que los cambios fueron poco entusiastas o incompletos.
Al cerrarse las puertas del juzgado tras la salida de los últimos asistentes, el aire exterior vibraba con la promesa de renovación. La jueza Coleman bajó lentamente las escaleras, con el corazón animado por la certeza de haber dado un paso monumental para transformar no solo la institución, sino también las vidas de innumerables personas a quienes se les había negado la justicia. En la luz que se desvanecía, mientras el cielo se teñía de un brillante tono ámbar, supo que esto era solo el comienzo, un comienzo que, con un compromiso inquebrantable y esfuerzo colectivo, eventualmente daría lugar a una sociedad verdaderamente justa. Dentro de la sala, la atmósfera se había vuelto un caos absoluto tras la revelación de la agente Kessa Monroe, que conmocionó a todos los presentes. En los momentos posteriores a su serena declaración de autoridad federal, la presencia, antes imponente, del juez Thaddeus Wayne comenzó a desmoronarse. Su rostro severo se contorsionó de incredulidad y pánico mientras los agentes uniformados se acercaban para asegurarlo. Mientras tanto, la galería estalló en cólera. Exclamaciones y murmullos se mezclaron con el rápido clic de los obturadores, mientras periodistas y espectadores se esforzaban por comprender lo que presenciaban. Esle Holloway, quien había mantenido una compostura estoica durante todo el juicio, permanecía inmóvil, con la mirada fija en la fachada desmoronada del juez. Su serena dignidad, antes un desafío tácito a la parcialidad del juez, ahora simbolizaba el triunfo definitivo de la verdad sobre la arrogancia. Al otro lado de la sala, los rostros de litigantes y miembros marginados de la comunidad, que habían sufrido durante tanto tiempo, reflejaban una mezcla de reivindicación y alivio. Para muchos, años de injusticia, de ser despedidos, degradados y silenciados, habían encontrado su justificación en este dramático momento. Después del incidente, mientras los agentes federales se llevaban al juez Baybrit esposado, un silencio palpable se apoderó de la sala, roto únicamente por la voz suave y mesurada del agente Monroe. Esta investigación, declaró, no dejará piedra sin remover. Todo acto de parcialidad y abuso en esta institución será expuesto y El abogado defensor, cuyos intentos previos por salvar el caso habían fracasado, ahora se inclinó hacia adelante con renovada determinación. Le susurró a su cliente, esta es nuestra oportunidad. Todo está cambiando, aquí y ahora. Al mismo tiempo, algunos miembros del personal del juzgado, quienes habían presenciado en silencio prácticas discriminatorias durante años, comenzaron a mostrar arrepentimiento. Un secretario veterano, con lágrimas en los ojos, murmuró a un colega más joven, ya lo hemos visto todo. Pero hoy es real. Debemos hacerlo mejor. Las palabras, aunque apenas audibles, llevaban el peso de décadas de sufrimiento silencioso y frustración acumulada. Fuera de la sala del tribunal, se hicieron visibles los primeros indicios de una reacción pública organizada. A través de los altos ventanales arqueados, los miembros de la comunidad se habían reunido y observaban el drama que se desarrollaba. Algunos aferraban sus teléfonos inteligentes, transmitiendo el evento en vivo, mientras que otros permanecían en grupos, con expresiones que mezclaban esperanza y reivindicación. El cambio de poder no se limitaba a la sala del tribunal. Estaba calando hondo en la comunidad, impulsando debates sobre justicia, rendición de cuentas y reformas sistémicas. En el interior, la tensión dio paso gradualmente a una atmósfera de firme resolución. La agente Monroe, con su placa aún reluciente, se dirigió a los periodistas reunidos con total claridad. Hoy marca un punto de inflexión en nuestro sistema judicial, anunció. Los abusos que se han tolerado en este tribunal durante demasiado tiempo serán desmantelados sistemáticamente. Continuaremos esta investigación con todos los recursos a nuestra disposición. Y les aseguro que nadie está por encima de la ley. Sus palabras resonaron por toda la sala, fortaleciendo la determinación de quienes llevaban tiempo sufriendo el aguijón de la injusticia. Esle Holloway, aunque seguía en silencio, parecía absorber cada palabra. Sus ojos reflejaban la profunda convicción de que este momento sería recordado como el día en que la justicia cambiaría su curso. Para él, y para innumerables personas más, el largo camino de la humillación a la reivindicación estaba llegando a su clímax. Mientras tanto, el juez Baybrit era escoltado hacia la salida y sus protestas resonaban inútilmente por el pasillo. Su otrora impenetrable armadura de arrogancia yacía destrozada sobre el pulido suelo del juzgado. Los agentes federales, inquebrantables en su deber, se aseguraron de que fuera detenido rápidamente. La visión de su caída provocó una oleada de emoción en la sala, para algunos, una sensación de justicia poética, para otros,
Un sobrio recordatorio de cómo el poder absoluto puede corromper por completo. A medida que la sala se vaciaba lentamente, persistía el murmullo de conversaciones susurradas. Un grupo de abogados se reunió cerca, discutiendo las implicaciones del arresto y especulando sobre la posibilidad de una reforma en el condado. Este podría ser el catalizador que necesitábamos para un cambio real, comentó un abogado con la voz temblorosa, entre emoción y aprensión. Durante años luchamos con uñas y dientes contra un sistema que favorecía a los privilegiados. Ahora, tal vez, solo tal vez, la justicia prevalezca. Tras el caos, una silenciosa determinación se apoderó del lugar. El personal, ahora plenamente consciente de las consecuencias de sus acciones pasadas, comenzó a acercarse con un renovado sentido de responsabilidad. Surgieron conversaciones informales en voz baja sobre las sesiones de capacitación, el sistema de quejas anónimas que se estaba implementando y cómo el futuro del juzgado dependía del compromiso de cada individuo con la justicia. Incluso el otrora altivo equipo de seguridad parecía moderado. Su anterior indiferencia fue reemplazada por un reconocimiento silencioso de que sus roles habían sido alterados irrevocablemente. En medio de la agitación, la agente Monroe continuó su trabajo con precisión profesional. Se movió metódicamente por la sala, hablando con testigos clave, asegurándose de que las pruebas de sesgo y abuso fueran catalogadas y preservadas. Su serenidad fue un faro de firme autoridad en un mar de agitación. Mientras reunía testimonios y documentación, ofreció tranquilidad a aquellos que expresaron su temor de que la investigación pudiera derivar en represalias. No se trata de venganza, le dijo en voz baja a un tímido empleado. Se trata de garantizar que cada persona que entre por aquí sea tratada con el respeto y la dignidad que merece. Al final del día, mientras el sol se ponía en el horizonte y la otrora imponente fachada del juzgado se bañaba en la suave luz del crepúsculo, los acontecimientos del día habían dejado una huella imborrable en todos los presentes. El viejo orden se desmoronaba, y en su lugar se sembraban las semillas de un sistema nuevo y más equitativo. La historia de la caída del juez Baineuri y la inquebrantable intervención del agente Monroe tendría una repercusión mucho más allá de los muros del tribunal y encendió conversaciones en todo el condado de Madison, eventualmente, en todo el país sobre la necesidad de transparencia, responsabilidad y verdadera justicia. Mientras los últimos vestigios del tumulto del día se desvanecían en un silencio reflexivo, Esle Holloway salió al fresco aire nocturno con una cautelosa esperanza. Sabía que la batalla por la justicia estaba lejos de terminar, pero hoy había sido un punto de inflexión, un momento en el que la balanza del poder finalmente había comenzado a inclinarse hacia la verdad. Y a medida que las luces del tribunal se apagaban una a una, los ecos persistentes de ese día histórico prometían que, por fin, la era de la discriminación desenfrenada estaba llegando a su fin. En los días posteriores a la purga explosiva, el Palacio de Justicia del Condado de Crestwood comenzó su transformación bajo la inquebrantable visión de la jueza, Zaria Coleman. Los pasillos austeros, que antes resonaban con órdenes despectivas y el ruido de botas pesadas, ahora bullían de actividad decidida y conversaciones tranquilas sobre un futuro mejor. Cada mañana, al filtrarse la suave luz del amanecer a través de las altas vidrieras, una nueva sensación de propósito llenaba el aire. La propia jueza Coleman recorría los pasillos, deteniéndose para conversar en voz baja con los agentes de seguridad, los secretarios y el personal administrativo. Su objetivo era claro, garantizar que toda persona que entrara al juzgado fuera tratada con dignidad y justicia, una promesa que antes había estado dolorosamente ausente. En una espaciosa sala de conferencias recién remodelada del segundo piso, la administradora principal, Gail Addison, convocó una reunión con personal directivo, un panel diverso de asesores e incluso algunos miembros del personal de seguridad reformado. La sala bullía con una silenciosa urgencia, el crujido de papeles, el tecleo de teclados, el suave intercambio de ideas. El grupo revisó informes detallados de incidentes anteriores, testimonios directos de ciudadanos que se vieron obligados a esperar afuera, quejas anónimas y memorandos internos que documentaban prácticas discriminatorias. Gail presentó un plan integral para modernizar el proceso de registro, que incluía un área de recepción rediseñada, capacitación en atención al cliente amigable para todo el personal del juzgado y un sistema de retroalimentación digital anónimo para garantizar que ningún maltrato pasara desapercibido o se abordara. Cada propuesta fue recibida con una mezcla de optimismo cauteloso y remordimiento silencioso, especialmente por parte de aquellos que una vez defendieron el sistema que ahora estaban ayudando a desmantelar.
El juez Coleman, sentado a la cabecera de la mesa, escuchaba atentamente mientras un joven secretario, Darius Huxley, relataba sus propias experiencias, casos en los que había presenciado cómo sus colegas trataban a ciertos visitantes con excesiva desconfianza o franco desdén. Su voz, aunque suave, cargaba con el peso de años de silencio. Siempre me sentí incómodo, confesó, viendo que trataban a la gente como si ni siquiera fueran dignos de nuestro sistema. Estoy listo para este cambio. Sus palabras provocaron un acuerdo solemne entre el personal reunido, reforzando la idea de que la reforma no solo era necesaria, sino que era necesaria desde hacía tiempo. Los ojos de Coleman brillaron con determinación mientras describía su visión. Un tribunal donde cada protocolo estuviera diseñado para proteger la dignidad de todos, donde el personal fuera responsable a través de auditorías regulares y capacitación continua en sensibilidad, y donde un comité de supervisión independiente se encargaría de revisar todas las quejas. En el exterior, la transformación era igualmente visible. El antiguo mostrador de seguridad, antaño símbolo de exclusión, fue reemplazado por una recepción luminosa y abierta. El equipo de seguridad recibió uniformes nuevos, impecables, profesionales y, lo más importante, con un nuevo mandato de cortesía. Los agentes, que antes se burlaban, ahora recibían a los visitantes con sonrisas sinceras y ofrecían instrucciones claras. Los cambios se extendieron a cada rincón del juzgado. En el vestíbulo, un kiosco digital recién instalado permitía a los visitantes registrar su presencia fácilmente, con instrucciones en varios idiomas. Un mural con rostros diversos y una balanza de la justicia adornaba ahora una de las paredes, una audaz declaración artística de que el juzgado era de todos. Dentro del juzgado, se llevaban a cabo sesiones de capacitación para el personal. En una gran sala de seminarios, dirigida por la experta consultora en diversidad Marce Bass, grupos de personal de seguridad y secretarios participaron en juegos de rol interactivos. Practicaron situaciones diseñadas para exponer sus prejuicios inconscientes, y cada ejercicio enfatizaba la empatía y la comunicación respetuosa. Las sesiones de Marche fueron intensas y emotivas. Se animó a los participantes a compartir experiencias personales de sesgo y a hablar sobre cómo estas les habían afectado. A medida que avanzaba la capacitación, incluso las voces más escépticas comenzaron a suavizarse, reemplazadas por un compromiso compartido con un estándar de conducta más elevado. Al mismo tiempo, la participación comunitaria crecía. Líderes locales de derechos. Una fresca mañana de miércoles, un grupo de empleados del juzgado se reunió en una espaciosa y luminosa sala de conferencias con vistas al concurrido vestíbulo. La sala, recién reformada con toques modernos y suaves colores neutros, había dejado de ser austera y se había transformado en un espacio acogedor para el diálogo. Allí, administradores de alto rango, personal de seguridad, oficinistas e incluso algunos abogados veteranos se reunieron para debatir el progreso detallado de las medidas de reforma que el juez Coleman había puesto en marcha. El ambiente era solemne pero esperanzador. Muchos rostros que antes reflejaban resignación ahora brillaban con un optimismo cauteloso. Uno de los primeros en hablar fue Darius Huxley, un joven funcionario cuya discreta honestidad le había ganado el respeto de sus colegas. Con tono mesurado, relató incidentes que habían asolado el juzgado durante años, historias de visitantes, en particular de comunidades marginadas, que habían sido tratados con dureza o dejados esperando afuera, y quejas internas que habían sido ignoradas. Su voz, aunque suave, cargaba con el peso de décadas de injusticia. Y mientras hablaba, muchos en la sala asintieron en señal de acuerdo. No podemos seguir ignorando estas prácticas, dijo. Si queremos reconstruir la confianza, cada persona que entra por estas puertas debe ser tratada con dignidad y justicia. Gail Addison, la administradora principal, cuyos incansables esfuerzos ayudaron a orquestar la purga, presentó un informe exhaustivo. Con gráficos y registros detallados distribuidos ante el grupo, explicó cómo los nuevos protocolos para visitantes ya habían comenzado a surtir efecto. Desde la implementación de las nuevas directrices, hemos registrado una disminución significativa en las quejas por trato discriminatorio, señaló con voz firme pero esperanzada. Nuestro sistema de registro revisado, junto con las sesiones de capacitación obligatorias, está cambiando poco a poco la forma en que nuestro personal interactúa con el público. Incluso hemos visto a los agentes de seguridad que antes se burlaban de los forasteros ahora saludan a los visitantes con sonrisas sinceras e indicaciones útiles. La sala quedó en un silencio pensativo mientras el grupo asimilaba el informe.
Uno a uno, los miembros del personal, algunos de los cuales llevaban mucho tiempo sintiéndose atrapados en un sistema opresivo, expresaron ideas tentativas para futuras mejoras. Un alguacil experimentado, Marcus Arlo, recordó sus propias experiencias y admitió, solía seguir las órdenes sin cuestionarlas, incluso cuando en el fondo sabía que estaban equivocadas. Pero ahora veo que el cambio es posible. Quiero ayudar a asegurar que nadie vuelva a sentirse inferior aquí. Su confesión fue recibida con aplausos silenciosos y murmullos de apoyo, lo que indica un cambio sutil pero significativo en la cultura del tribunal. Fuera de la sala de conferencias, el impacto de estos cambios internos era visible para la comunidad de todo el condado de Crestwood. La noticia de la transformación del juzgado se difundió rápidamente. Los periódicos locales publicaron artículos sobre las nuevas reformas, destacando cómo el juez Coleman había desmantelado las prácticas discriminatorias y las había reemplazado por políticas basadas en la transparencia y el respeto. Los líderes comunitarios organizaron reuniones públicas donde los ciudadanos compartieron sus historias personales, relatos de humillación, de tratos injustos y de la esperanza de que ahora las cosas finalmente pudieran ser diferentes. En un modesto centro comunitario cerca del Palacio de Justicia, una activista muy respetada llamada Giovanna Ree se dirigió a una sala llena de gente. Durante años vivimos con miedo y silencio, declaró con pasión. Pero ahora se escuchan nuestras voces. Los cambios en Crestwood no son solo políticas. Son una promesa, que la justicia servirá a todos, no solo a unos pocos privilegiados. De vuelta en el juzgado, la jueza Coleman continuó supervisando la implementación de las reformas con incansable dedicación. Recorrió los pasillos personalmente, saludando a los empleados y respondiendo a sus preguntas sobre los nuevos protocolos. En conversaciones tranquilas en las salas de descanso, incluso el personal más escéptico comenzó a compartir sus esperanzas para el futuro. Nunca imaginé que nuestro lugar de trabajo pudiera cambiar tanto, le confesó un joven oficial de seguridad a un compañero. Pero siento que finalmente vamos por buen camino. Hoy traté a un visitante con genuina amabilidad, y sentí que formaba parte de algo más grande que simplemente seguir órdenes. Esos pequeños momentos de transformación, aunque sutiles, señalaron colectivamente un cambio profundo en el espíritu de la institución. A lo largo del día, los esfuerzos de reforma siguieron cobrando impulso. El juez Coleman recibió numerosos correos electrónicos y cartas de miembros de la comunidad que elogiaban al tribunal por su renovado compromiso con la igualdad. Algunos mensajes provenían de personas que durante mucho tiempo habían sufrido un trato discriminatorio, y que ahora expresaban un optimismo cauteloso de que sus voces finalmente serían valoradas. Otros eran de abogados locales y grupos de derechos civiles que la instaron a impulsar más reformas y advirtieron que la lucha por la justicia apenas comenzaba. Al final de la tarde, mientras el juzgado se preparaba para cerrar la jornada, la jueza Coleman convocó una última mesa redonda con su personal clave en una oficina tranquila y privada. La discusión giró en torno a los desafíos futuros. Hoy hemos logrado avances significativos, dijo con voz firme pero amable. Pero nuestro trabajo no ha terminado. Un cambio sistémico requiere tiempo, persistencia y la voluntad de afrontar la incomodidad. Debemos seguir escuchando, aprendiendo y responsabilizándonos mutuamente. Sus palabras resonaron profundamente en los presentes, y se percibió un renovado sentido de propósito en sus miradas. Hablaron sobre planes para revisiones trimestrales de las nuevas políticas, sugerencias para mejorar la comunicación con el público e ideas para programas de extensión comunitaria que ayudarían a reconstruir la confianza en el sistema judicial. Al finalizar la reunión, la sala se llenó de una mezcla de cansancio y esperanza. Todos comprendían que el camino por delante sería difícil, que habría reveses y resistencia por parte de quienes se aferraban a las viejas costumbres. Pero también existía la convicción colectiva de que ahora formaban parte de algo transformador, un movimiento que redefiniría la forma de impartir justicia en el condado de Crestwood. Cuando el último miembro del personal salió de la oficina y el edificio se sumió en un respetuoso silencio, la jueza Coleman se sentó sola junto a la ventana, observando cómo el anochecer se cernía sobre el juzgado. En ese momento de tranquilidad, reflexionó sobre el progreso del día, las conversaciones abiertas, las confesiones sinceras y los prometedores planes para el futuro. Aunque sabía que la verdadera transformación era un proceso gradual, cada paso que daban hoy los acercaba a un sistema donde cada individuo sería tratado con dignidad y respeto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el suave clic de la puerta al regresar Gail Addison con un informe final.
Juntas, repasaron las cifras y anécdotas del día, encontrando en ellas la semilla de un cambio duradero. La voz de Gail era baja. La comunidad nos escucha, juez Coleman. Creen en lo que hacemos. El juez Coleman asintió, con una leve sonrisa formándose a pesar del cansancio. Tenemos que seguir adelante. Hoy es solo el principio. A medida que las luces del juzgado se atenuaban y el edificio se instalaba en una calma que desmentía los cambios monumentales en curso, cada persona en esa sala, cada miembro del personal que había participado, comprendió que el legado opresivo del pasado finalmente estaba siendo desmantelado. Y en ese momento, la promesa de un futuro más justo e inclusivo brilló tan intensamente como la luz que se desvanecía del día, un faro que guiaría al condado de Crestwood hacia la verdadera justicia para todos. Cuando amaneció en una fresca mañana de invierno en el condado de Crestwood, el Palacio de Justicia, alguna vez un símbolo de exclusión y opresión, ahora irradiaba una palpable sensación de renovación. La transformación que se había puesto en marcha en las últimas semanas culminó con una gran ceremonia de reapertura que reunió a ciudadanos de todos los rincones de la comunidad. Familias, activistas y dignatarios locales se reunieron en las escaleras del recién renovado juzgado, con los ojos llenos de esperanza y determinación. La fachada descolorida y fría del antiguo edificio había sido reemplazada por vibrantes murales y una señalización clara que proclamaba justicia para todos. Fue un renacimiento crudo, casi poético, la promesa de que los días oscuros de la discriminación finalmente habían llegado a su fin. En el interior, la jueza Saria Coleman se preparaba para su primer discurso público oficial desde la implementación de las reformas radicales. En su despacho, ahora con toques modernos, un escritorio elegante, mantelería limpia en las sillas y citas inspiradoras de líderes de los derechos civiles, repasó los últimos detalles del programa del día. Los memorandos, los protocolos revisados para visitantes y los completos programas de capacitación del personal estaban perfectamente ordenados, cada uno de los cuales representaba una victoria duramente ganada sobre años de prejuicios arraigados. Mientras revisaba los documentos, sus pensamientos se posaron en el doloroso recuerdo de haber sido obligada a esperar afuera, un recuerdo que había despertado en ella una gran determinación. Esa humillación, antes fuente de angustia personal, se había convertido en el catalizador de una reforma institucional completa. Una oportunidad para crear un lugar donde cada persona fuera tratada con dignidad y respeto. Con calma mesurada, entró al auditorio principal, donde ya se había reunido una multitud silenciosa. La sala, bañada por la suave luz matutina que se filtraba a través de los grandes ventanales, exudaba un aire de silenciosa expectación. La jueza Coleman ocupó su lugar en el podio, haciendo una breve pausa para dejar que se asimilara la importancia de la ocasión. Luego, con voz clara y resonante, se dirigió a la asamblea. Hoy nos encontramos en el umbral de una nueva era, un momento en el que los pasillos de este tribunal ya no resonarán con prejuicios ni indiferencia, sino con justicia, transparencia y compasión. Cada palabra que pronunciaba llevaba el peso de las luchas que las habían llevado a ese momento, las humillaciones, las protestas, las voces silenciosas que habían clamado por justicia durante décadas de abandono. Hemos reformado nuestras políticas, capacitado a nuestro personal y establecido un sistema de rendición de cuentas que promete proteger a todo ciudadano que busque justicia dentro de estas instalaciones. A nadie se le volverá a pedir que espere afuera solo por ser quien es. Sus palabras fueron recibidas con una estruendosa ronda de aplausos que llenó la sala con una sensación de triunfo colectivo. A continuación, relató su proceso de transformación, desde la conmoción inicial ante las prácticas discriminatorias hasta las valientes reuniones que allanaron el camino para la reforma y la posterior purga de quienes habían perpetuado los prejuicios. Habló de los foros comunitarios y de las innumerables cartas de apoyo que había recibido. Cada testimonio era un recordatorio del coste humano de la injusticia y del poder de la resiliencia. Nuestra labor está lejos de terminar, advirtió con amabilidad. Pero hoy, celebremos la victoria de la verdad y la justicia sobre un viejo orden de silencio y exclusión. A lo largo del discurso, los rostros de la multitud pasaron de la solemne reflexión a la radiante esperanza. Una mujer de mediana edad, silenciada tras años de trato injusto, se secaba las lágrimas de alivio, mientras que una joven activista en primera fila sostenía con orgullo inquebrantable un cartel que decía «Nuevos comienzos». La energía en la sala era electrizante, una mezcla de sanación, determinación y la promesa de un futuro definido por la igualdad. Tras el discurso formal, el juez Coleman invitó a los líderes y al personal de la comunidad a hacer preguntas. Uno a uno, compartieron sus experiencias y esperanzas.
Un anciano relató cómo una vez lo hicieron sentir indigno por haber llegado con ropa sencilla y desgastada. Un abogado local detalló el impacto personal de presenciar sentencias injustas. Cada historia, cruda y honesta, subrayó la urgencia de las reformas. La jueza Coleman escuchó con empatía y les aseguró que sus voces habían sido escuchadas y que seguiría guiando los cambios futuros. Prometió foros públicos periódicos y una junta de supervisión independiente que se reuniría mensualmente para revisar el progreso y abordar cualquier inquietud persistente. Su compromiso no se limitó a palabras, sino a medidas concretas que garantizarían la rendición de cuentas y la inclusión en los años venideros. A medida que el día daba paso a la tarde, el ambiente fuera del juzgado se tornó festivo. Las escaleras estaban llenas de miembros de la comunidad, familias y músicos locales que interpretaban melodías suaves y esperanzadoras. Grupos de derechos civiles organizaron una marcha de celebración, y pancartas ondeaban al viento proclamando mensajes de unidad y justicia. Los comercios locales ofrecieron descuentos a quienes se solidarizaron con la nueva misión del juzgado, y los medios de comunicación elogiaron la transformación como un modelo para la reforma judicial en todo el país. En un momento de tranquilidad tras la ceremonia, mientras la multitud comenzaba a dispersarse y el auditorio se vaciaba lentamente, la jueza Coleman regresó a un balcón lateral con vistas a la plaza principal. Allí, bajo la luz tenue, se permitió un inusual momento de reflexión. El camino había sido arduo, marcado por el dolor y la resistencia, pero también un testimonio del poder de la perseverancia. El juzgado ya no era una institución marcada por las cicatrices del pasado, se estaba convirtiendo en un faro de esperanza para todos los que creían en la verdadera justicia. Sus ojos recorrieron los rostros de abajo, cada uno de los cuales representaba la promesa de un mañana mejor. En ese momento tranquilo y reflexivo, el juez Coleman hizo una promesa personal: seguir luchando por reformas que garantizaran que cada individuo fuera tratado con dignidad, que el legado de injusticia fuera reemplazado permanentemente por una cultura de responsabilidad, y que las voces de los oprimidos nunca más fueran silenciadas. Cuando la última luz del día se desvanecía en el horizonte, el Palacio de Justicia se erguía como un monumento a la resiliencia y la transformación, un lugar donde había comenzado un nuevo amanecer de la justicia. Y en el corazón del condado de Crestwood, bajo el vasto cielo estrellado, la promesa de un futuro